Muy buenas, muy buenas. Bienvenidos todos a este gran encuentro que tengo con dos especialistas reconocidos internacionalmente. Para mí un gran orgullo y un privilegio que ellos hayan aceptado esta invitación. Ellos son la doctora Yesenia Serrano. Está en Venezuela, venezolana, y el doctor Eduardo Hernández, también venezolano, está acá en España, en Tenerife. Ellos van a compartir conmigo este espacio de conciencia, de educación para padres, familias, de niños y adolescentes autistas, principalmente autistas, pero también vamos aquí a incluir a los niños adolescentes con el TDAH y si se puede colar por allí o otra etiqueta, bueno, bienvenida. Primeramente, para antes de empezar este espacio y ir recibiendo los padres que quieran unirse a esta charla maravillosa que vamos a tener hoy, darle el agradecimiento a Dios. El agradecimiento al Padre por esta oportunidad que me da, que me brinda de poder estar aquí, por esta oportunidad que me brinda de poder enlazar a profesionales específicos del autismo, como la doctora Yesenia y como el doctor Eduardo, que son valiosos en la comunidad médica y que están prestando de su servicio, de su horario de trabajo, como están viendo la doctora, está en su espacio de trabajo en este momento. Y lo están prestando con todo el amor, con toda la humanidad para las familias de una forma gratuita. Que este es el propósito de estos eventos, hacer una labor social, hacer una labor humanitaria, que es lo que me mueve a mí para los niños que tanto amo, que son mi razón de vida, porque tengo dos hijos y sé lo que se vive cuando se da un diagnóstico. He vivido todas las secuelas, todas las historias que se puedan haber vivido como madre. El autismo me ha afectado a mí en todos los ámbitos de la vida. Y por eso he decidido ser parte de un testimonio para que otras familias eviten transitar el camino engorroso que yo viví. Sin más preámbulos, pues darle la palabra primeramente a las damas, doctor, si me lo Sí, sí, permite. claro, claro. La pregunta para la doctora será la siguiente y a la vez le voy a dar la pregunta a usted. Una vez que la doctora haya culminado con su respuesta, con su exposición, con su ponencia, pues tendrá usted el tiempo para también exponer lo suyo, darle la oportunidad también a que ustedes mismos se presenten libremente, con toda la fluidez y el carisma que los caracteriza para que los padres los puedan conocer, puedan contactar con ustedes, puedan saber quiénes son ustedes, su experiencia, todo lo que engloba su especialidad y así, bueno, empezar con este regalo. ¿Sí, doctora? Sí, no, bueno, buenísimo. Primero, ante todo, gracias por la invitación. Ibas a plantear la pregunta primero, ¿correcto? Sí, le iba a plantear la pregunta, doctora. La pregunta para usted es la siguiente. ¿Qué es el autismo y cuál es el medicamento que lo cura? Que le da la cura, que le da Ok, la ¿cuánto cura. tiempo tenemos para esto? Tranquilo, Eduardo, así te voy a dejar hablar, tranquilo. Este, Esta es la pregunta para usted, doctora. Denos el ok. medicamento que cura el autismo, por favor, y díganos qué es el autismo. Y la pregunta para el doctor va a ser la siguiente. Doctor, ¿cuál es la medicación que cura los problemas de conducta, los problemas de lenguaje, los problemas de comunicación, interacción social? Falta de atención y concentración. Denos esa pildorita que cura todos estos tipos de trastornos dentro del TDA y el autismo. Estas preguntas van con toda la única intención de crear conciencia y educación en los padres porque hay demasiado desconocimiento. Entonces, la palabra es toda suya, doctora. A ver, bueno, definir autismo tenemos varias definiciones, ¿no? Quizás por razones de tiempo vámonos como que a las más concretas. Obviamente, según lo que tiene que ver la CIE-11, es decir, estos sistemas de clasificación internacional que son los que más que todo se encargan de estadiar o de estadificar este tipo de trastornos, tanto el TDAH como el trastorno del espectro del autismo, catalogan o definen un poco el trastorno del espectro del autismo como un trastorno de neurodesarrollo
que tiene vinculados limitantes en la esfera de comunicación o lenguaje, en la parte del juego imaginativo, en movimientos estereotipados, ya también han venido resaltando la parte de las alteraciones sensoriales, entre otros aspectos que son los que definen, porque debemos concientizar que el autismo es un diagnóstico al cual se llega a través de características clínicas, que se tienen que recaudar un grupo de ellas para entonces poder catalogarlo como un trastorno del espectro del autismo. Eso quizás si nos vamos a la teoría de tanto del CIE-11 como el de DSM-5. Claro, ellos a veces son categóricamente un poco más firmes, porque ponen deterioro, limitante, o sea, ponen a veces términos un poco eh, tajantes, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, aquí viene otro concepto que es uno que yo he venido más reivindicando porque primero es, sí, en efecto es una alteración del neurodesarrollo, pero tiene un componente neurológico, biológico, sistemático, altamente complejo, Ujú. multicausal y multisecuencial, que involucra no solamente al cerebro, sino otra gran cantidad de sistemas. Y aquí es donde venimos viendo la relevancia de la conexión con el sistema gastrointestinal, que ya sabemos que también involucra todo lo que es el mundo de la microbiota, que se acuerdan en biología cuando nos enseñaron lo que era flora intestinal. Eso ahora se llama microbiota, como si los médicos no tenemos cosas que estudiar, nos cambian el nombre de las cosas. Pero esto en función de obviamente dar la terminología correcta, de que tenemos que abarcar dentro del estudio el sistema inmunológico, el sistema metabólico, hormonal, aspectos ambientales, que es toda esta parte epigenética, es decir, cómo lo ambiental está influyendo en la parte genética, porque también hay categorizaciones que le dan mucho énfasis a lo genético, pero debemos verlo de una forma mucho más global. Entonces, fíjense que es una definición muy, muy compleja, va mucho más de lo que nos dicen esos sistemas de clasificación, porque sí debemos darle un énfasis y debemos recalcar mucho la parte biológica, porque nosotros somos ente biológico, somos un ente social, es decir, un ente social que tiene muchas aristas intervinientes, pero somos biología. Eso, la versión cortita. Por supuesto, hay un autismo que catalogan, también existe otro subtipo de clasificación, que eso puede que se maneje un poquito más desde el punto de vista médico, que llamamos lo que sería un autismo primario o un autismo secundario. El Ujú. autismo primario viene dado es por esas características que se ven muy tempranamente, es decir, que es eso que dicen que el niño nace con autismo. Entonces se van viendo afecciones en los hitos del desarrollo, que lo mismo no se van contemplando, o sea, que no hay contacto visual, no hay respuesta al llamado por su nombre, la ganancia del lenguaje o no se da o es muy lenta. Ahí también puede haber alteraciones del punto de vista motor. Y ya tenemos luego lo que se denominaría un autismo secundario, que es aquel donde el niño viene alcanzando la mayoría de los hitos del desarrollo, hace contacto visual, responde al llamado y juego imaginativo y de repente entre los 18 y los 24 meses existe una detención o una regresión, ¿sí? Las hipótesis son múltiples. Por supuesto, hay unos que dan mucho énfasis a la parte genética y otros que dan mucho énfasis a la parte epigenética, sobre todo en esta clasificación. Hace mucho énfasis que ese primario puede estar más relacionado a genes, a la parte genética que conocemos tradicionalmente, porque la genética ha cambiado mucho, y luego tenemos que este autismo secundario viene por toda esa influencia ambiental. Sin embargo, esto es algo que está en constante cambio y transformación porque todavía hay muchas hipótesis y aristas que determinar. Nada más, por ejemplo, si nos vamos al componente netamente genético, ya hay estudios que hablan de 70 grupos de genes, hay otros que hablan de 100 grupos de genes, imagínense. Si ya nada más, cuando lo traspolamos en comparación con el síndrome de Down, que es un solo cromosoma, y tiene varios subtipos. Imagínense cuando tenemos grupos de 70 o de 100 genes involucrados en el autismo, ¿no? Ahora, para responder la pregunta de cómo se cura el autismo, a ver, esto es un tema delicado, es un tema complejo, porque aquí es donde viene el hecho de cómo catalogamos el autismo. Sabemos que por definición, y eso sí estamos muchos de acuerdo, es un trastorno, pero viene entonces la categorización de verlo como una condición o como una enfermedad, ¿sí? Y es aquí donde, si entonces estamos hablando de que estamos buscando una cura, es porque lo catalogamos como enfermedad. Y hay muchos Ujú. defensores de la parte de la condición. Y a ver, yo creo que lo que necesitamos es resaltar y enfocar que hay muchos aspectos a considerar y a veces parcializarnos tajantemente en cualquiera de las dos
creo que más resta de lo que puede sumar. Porque si buscamos una píldora que cure algo, a ver, primero no hay una píldora que cure una única cosa, absolutamente nada. Ahora, que, ojo, mi experiencia, que ya va, ya cota de más o menos de unos 10 años, no suple metaanálisis, ni revistas, ni todo el material científico. Sin embargo, todo lo que les voy a expresar a continuación está documentado. Hasta ahora, de verdad que cuando uno investiga, como les reitero, la parte gastrointestinal, inmunológica, metabólica, hormonal, epigenética y por supuesto todo su enlace con el cerebro, con el sistema nervioso central y periférico, es difícil. O sea, yo no encontré lo primero que esté sano. ¿Me explico? Todos tienen una afección en cierta medida en alguno de esos sistemas. Y que cuando comienzas a hacer una intervención médica al respecto, puedes ver cambios, siempre van a quedar, generalmente lo que sí suele quedar es como un componente desde la perspectiva social, que ahí es donde vienen ciertos ajustes, pero que si a veces lo vemos nosotros, qué chévere sería a veces tener ciertos acompañamientos en determinadas épocas de nuestras vidas, sobre todo, por ejemplo, en la adolescencia. Entonces, a ver, que existe una píldora, que exista algo que cure, ya hablamos de entonces, de verdad debemos verlo como una enfermedad, debemos verlo como una condición, porque son cosas que se entrelazan. Entonces no es hablar de una cura única específica, no es verlo como, y tampoco caer en el otro extremo de que, bueno, tiene diagnóstico de autismo y bueno, ya el hecho de que él tenga alteraciones sociales tiene que morir con eso porque no hay nada que hacer. Falso. No, que bueno, si no hace contacto visual, bueno, no hay nada que hacer. O que, bueno, hay ausencia de lenguaje expresivo oral espontáneo, bueno, eso es parte del autismo. Que se autoagreda, que se muerda, o sea, una cosa que es un signo inequívoco de neuroinflamación y neurotoxicidad. No, bueno, pero déjalo porque es que así es el autismo. No, ahí es Mm. donde eso también resta y ahí es donde viene entonces esta parte de comparar si es condición o enfermedad. Ok, entonces, bueno, a partir de ahora iremos desglosando esto de la pastilla mágica. Mi querido Eduardo, adelante. Hola, buenas tardes, gracias. Bueno, después de esa tremenda explicación, me queda poco por decir, pero sobre todo antes de comenzar a hablar, quería decir que es muy importante saber que con relación a la pastilla que tú llamas, Yesenia, y bueno, y realmente para todos, las pastillas no curan el trastorno, sino curan síntomas, y eso es importante porque no solamente para el niño autista, sino para el niño con TDAH, con cualquier otra condición, existe un tratamiento farmacológico que tiene una evidencia científica y que sirve para tratar síntomas que acompañan a esta condición. Y eso es muy importante para nosotros, los que hacemos la terapia de la conducta, porque nosotros necesitamos tener un paciente en las mejores condiciones posibles para poder trabajar con él desde el punto de vista de la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, hablar del TEA o del autismo, yo pienso que es una condición, ¿ok? Que es una condición que va a acompañar a esta persona por toda la vida con sus variaciones, porque somos seres humanos, porque estos niños están en formación, porque el cerebro va cambiando y es muy importante que los padres entiendan eso, pero que hasta ahora que yo sepa, no existe un tratamiento que lo cure. Existen alternativas terapéuticas, tanto farmacológicas como de otra índole, que van a tratar sistemáticamente los síntomas y que van a hacer que esta vida de este niño o de esta persona sea una vida más operativa, mejor desde el punto de vista social, mejor desde el punto de vista humano y mejor desde el punto de vista familiar. Eso sí es importante. Y estoy muy de acuerdo con Yesenia cuando dice que no podemos quedarnos con ese diagnóstico. Ah, bueno, el niño no tiene un lenguaje oral, no importa. No, sí importa. Y hay que trabajar con eso. No, porque el niño se autoagrede y eso es parte del autismo. Claro que es parte del autismo, pero lo tenemos que trabajar. Eso es muy importante. Porque no podemos echarnos a quedarnos con eso. Bueno, está bien, él es así y ya está. No. Él es así en este momento y vamos a ayudar a que todas esas debilidades se vayan desarrollando en la medida de lo posible. Por supuesto, siempre hay que tomar en cuenta que cualquier tipo de intervención tiene que ser individualizada para cada paciente.
lo que le sirve a uno no le tiene por qué servir a otro. Eso es súper, súper importante. Y otra cosa que quiero dejar bien claro es que cuando un médico indica un tratamiento farmacológico, en el 99,9% de los casos, nosotros, como médicos, colocamos en una balanza los pros y los contras, ¿ok? Los beneficios que me puede dar este tratamiento y cuáles son las consecuencias o los efectos adversos. Y si nosotros sabemos por experiencia y por investigación que son más los pros o los beneficios que nos da esta medicación, hay que usarlo. No hay que tenerle miedo a la medicación siempre y cuando esté bien establecido. ¿Vale? Eso por una parte. Por otra parte, a la pregunta que me hiciste, que si hay una píldora o una pastilla que cure los trastornos de conducta, depende. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de los niños con TDAH o los niños con TEA, tienen un trastorno neurobiológico. Es orgánico. ¿Ok? Es orgánico. Entonces, si nosotros tenemos un niño con una alta impulsividad o una conducta agresiva muy alta, que se autoagrede o agrede a los demás, probablemente, si nosotros usáramos un tratamiento farmacológico adecuado, estos niveles bajaran. Y una vez que estos niveles bajan, nosotros como terapeutas de la conducta podemos trabajar con ese niño mucho mejor. Entonces, esas cosas hay que verlas con cuidado. No existe una fórmula mágica, por supuesto. Cada paciente es individual, cada paciente tiene sus retos para nosotros, los especialistas, pero con ayuda de todos y sobre todo con el compromiso de los padres, los niños que tienen un diagnóstico de TEA o un diagnóstico de TDAH pueden salir adelante. De verdad que sí. Bueno, encantadísima con las respuestas que han dado, doctores. En el contexto del tema que nos une, que es el balance de la medicación en la calidad de vida de los niños con autismo y TDAH, quisiera que pudieran ustedes resaltar un poquito más, hacer un- una relevancia en cuanto a si ya tengo el diagnóstico, ya sé que mi niño tiene autismo, mi niño tiene 4, 5, 6 años y mi niño no tiene estas alteraciones de conducta, pero tiene las características típicas del autismo. Es aquí donde quisiera que ustedes reflejaran cuál sería este balance que se puede aplicar en cuanto a la medicación. ¿Es necesaria una medicación o se puede tener alternativas psicopedagógicas y evitar la medicación? ¿Cuándo ustedes sugieren verdaderamente necesaria una medicación y una orientación enfática en cuanto al miedo, porque yo como mamá lo he vivido, no es miedo, es pánico, terror a los efectos secundarios, porque una vez que me medicaron al niño, el niño perdió la chispa de su vida, de su infancia, se convirtió en un niño dopado, estaba tranquilo, pero eso no garantizaba atención. Eso no garantizó que se acabaran los problemas en la escuela ni que el niño desarrollara cognición. Eso no mejoró en nada. Nada más cesaron las crisis del niño, pero él perdió su chispa de vida. Entonces, vamos a hacer un balance entre este contexto para darle la tranquilidad y la amplitud a lo que deben hacer más los padres, lo que deben tomar más en cuenta, y luego de que ustedes puedan darnos más ampliación en cuanto a esto, si que Darling no falta a las charlas, quiere hacer alguna pregunta. Bienvenido el doctor Roja, ¿lo conocen? Sí, sí. De No, vista lo yo no, conozco. no. Doctora Yesenia, el doctor Jesús Rojas es un gran colaborador mío, está en mis grupos, siempre está apoyándome en las charlas, él es ¿Cómo está, doctor? pediatra, Sí. está en Canadá, venezolano como nosotros. Si también él quiere aportar algo y participar con nosotros, bienvenido, doctor. También está en toda libertad de hacerlo. Y Neri, si quiere hacer una pregunta también después, puede hacerla. Bueno, tienen la palabra.
Arranco yo, Eduardo. Sí, 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 claro. ok. A ver, es que has dicho la palabra clave. Hay que tener un balance, ¿sí? Generalmente, ojo, hay todo tipo de médicos. No los médicos que están acá. Los que están acá son una gente muy juiciosa, muy estudiosa. Pero sí, no podemos tapar el sol con un dedo, que hay médicos que incluso no detallan el informe psicológico y ven autismo y de una buscan medicar, sin indagar si de verdad existe un trastorno conductual donde, por ejemplo, una de las banderas súper rojas es la autoagresión y la heteroagresión, ¿ok? Y ahí es donde tengo que considerar. Vale destacar que, por ejemplo, en mi práctica, yo por lo menos he tenido necesidad de usar medicación farmacológica como tal en muy pocos niños, porque cuando empiezas ojo, si necesitas usarla, porque era lo que bien decía el doctor Eduardo, si necesitas usarla, primero tienes que ver bien el caso, estar consciente de los efectos secundarios y también empezar a visualizarlo como que, ok, estoy haciendo una contención farmacológica, pero ¿qué me desencadenó la conducta? O sea, ¿qué es lo que pasa? Porque no todo podemos ver, porque si es una categorización, o sea, no podemos generalizar de que, bueno, lo que decíamos al principio, autoagrede o heteroagrede, hay que quedarnos con eso. No. Entonces, si el caso es muy extremo, tú podrías comenzar con determinado tipo de medicación, pero mientras vas dando eso, vas investigando qué es lo que sucede. Porque, por ejemplo, pueden haber cosas como un proceso de inflamación gastrointestinal, que suele ser el punto de partida de muchos pacientes. Se trastoca la absorción de nutrientes, existe un cúmulo de toxinas, que las toxinas pueden venir desde lo ambiental, desde lo alimentario, ¿sí? Sabemos que existe ya un fuerte vínculo con el eje microbiota intestino-cerebro, donde un proceso de desbalance de esa microbiota, donde por determinado agente causal, acuérdense que microbiota, estamos hablando de lo que antes era flora intestinal, y son billones, trillones de microorganismos que tenemos en el tracto gastrointestinal, así como en otras estructuras, porque tenemos microbiota en piel, tenemos microbiota respiratoria, tenemos microbiota en esfera oral, en esfera URL, en esfera genital, pero vamos a quedarnos en la esfera gastrointestinal. Entonces, si determinados microorganismos empiezan a hacer una gran generación de toxinas y todas esas toxinas están allí, claro, tú puedes estar dando el fármaco viendo los efectos secundarios que tú bien has mencionado del mar, pero quizás si lo usas por corto tiempo y te das cuenta, bueno, faltaba tal nutriente. Fíjate que, por ejemplo, yo he tenido casos que el extremo de la autoagresión o la heteroagresividad es porque tienen el colesterol total y el HDL, que es lo que llamamos colesterol bueno, por el piso. Y el colesterol, o sea, los ácidos grasos esenciales son fundamentales para que una neurona se pueda conectar con la otra. Hay veces que puede estar relacionado a toxinas de alimentos, porque hay personas que, o a un proceso inflamatorio. Generalmente todos cursan con, o la gran mayoría cursan con un proceso inflamatorio. Entonces, vamos a considerar la medicación siempre y cuando el caso esté dado. Ojo, vamos a dar para tratar de ir puntualizando. Si tenemos, por supuesto, una marcadísima autoagresión o heteroagresión, también cuando ya se ha demostrado que el paciente ha cursado con epilepsia, que debemos verlo como una de las comorbilidades que se puede asociar, se ve un poquito más en el autismo que en el TDAH, pero puede estar presente. Ahora, por ejemplo, si nada más yo tengo un paciente que no está ruidoso conductualmente, otra bandera roja que también puede ser que exista una extrema selectividad alimentaria, que yo lo veo también como un signo muy importante a considerar, porque cuando el niño solamente quiere tomarse a ver, bueno, en Venezuela le decimos tetero. Vamos a traducir que es como una mezcla de leche con algún cereal, que entonces para colmo nosotros los Biberón, latinoamericanos, Con biberón, azúcar. con biberón aquí. azúcar, gracias a la gerencia. Entonces, ¿sabes? Estamos trastocando un proceso gastrointestinal, también denotando que en el intestino tenemos neuronas, ¿sí? Entonces, porque existe el sistema nervioso entérico. Entonces, por eso es que hay que contemplar el vínculo del sistema gastrointestinal con el sistema inmunológico. Y cuando uno empieza a deteriorarse otras cosas. Entonces, primero, no es que autismo o TDAH igual a medicación sin leer el informe, porque era también lo que decía el doctor Eduardo. Hay que individualizar cada caso. Y otra cosa, porque también sorprende que a veces, por lo menos me ha pasado, gracias a Dios, no ha sido mucho, pero son niños de 3 años que le están indicando risperidona, cuando sabemos que la indicación de ese medicamento es en niños de más avanzada edad, ¿sí? Entonces también el proceso de comunicación que se tiene que dar con el médico tratante, porque doctor, se lo estoy dando y también el médico debe explicar, por eso es que las consultas, bueno, mis consultas son larguísimas,
pero el médico tiene en cierta medida el deber de explicar cuáles son los efectos que puedes ver por el tiempo que lo vas a ver y que, bueno, aquí estoy para acompañarte porque puede tener un efecto sedante, pero vamos a írselo dando, vamos a ir dando con la dosis idónea para el niño, mientras estamos investigando qué detonó esa alteración. Pero entrar y sobre todo decir los pros y los contras, vas a ver esto, porque a veces podemos tener esa somnolencia, a veces podemos tener, es una reactividad mayor, pero cuando Ujú. tú le dices eso al paciente, cuando el paciente se siente acompañado por su médico tratante, vamos a dosificar, mientras vamos a investigar, yo creo que es un elemento clave para poder atinar en esa individualización y hacer que el uso del fármaco cada vez sea por menos tiempo. Porque entonces tú das el origen biológico, das el fármaco por el tiempo que tiene que estar previsto y probablemente el match es mucho mejor en el proceso terapéutico. Porque si yo tengo una traba biológica, estoy colocando el medicamento correcto para por lo menos atenuar esa carga biológica que ya estoy indagando, que ya estoy investigando para poderla tratar y para más sumamos la terapia dirigida por profesionales que atinen en el proceso que tienen que dar, el match será así. Entonces no tienes por qué tener al paciente 5, 6, 7 años con un fármaco que tú sabes que en un largo plazo le va a crear alteraciones metabólicas, hormonales, etcétera. Entonces, creo que el punto focal está allí, en el balance y darnos cuenta de cuál es la sintomatología, cuál es ese motivo de consulta, porque también, por ejemplo, ausencia de lenguaje expresivo oral espontáneo, o sea, ausencia del habla, porque tú vas a mandar medicamento para eso si ese es el único punto. ¿Me explico? O sea, es eso. Léete el informe, sé que los informes de los psicólogos son larguísimos, ese es el punto de debate con los psicólogos que trabajo, pero es que es necesario, hay que describir y nosotros tenemos que leer. Chicos, tenemos que darnos la tarea de leer para poder ver bien qué es lo que presenta ese paciente y entonces crear ese plan de trabajo integral que tanto lo necesita. Mi querido Eduardo. Eh, Gracias. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la doctora Yesenia, siempre y cuando, por supuesto, yo en mi ejercicio profesional, más bien me conseguí con muchísima gente, con muchísimos pacientes que no estaban medicados, ¿ok? Teniendo criterios clínicos para ser medicados. Yo me conseguí con lo opuesto. ¿Por qué? Porque había mucho miedo por parte de los padres, había mucho miedo por parte de la gente que rodeaba a esa familia, miedo de la familia en general y las personas que habían atendido, los profesionales que habían atendido a estos niños no eran médicos y eso es muy importante. Por ejemplo, en el caso del diagnóstico de TDAH, es un diagnóstico eminentemente médico, no psicológico, porque eso no es un trastorno de conducta, es un trastorno del neuro, es una alteración del neurodesarrollo, ¿ok? No es un trastorno de conducta, el trastorno de conducta es parte de ese trastorno y eso es muy importante. Entonces, yo tuve la fortuna para mí, pero no para los pacientes, que me llegaban los casos a mi consulta cuando yo vivía en Caracas, de niños con una alteración muy, digamos, deteriorados desde el punto de vista conductual, personal, social, cognitivo, porque habían tardado mucho tiempo en un tratamiento médico. Y lo puedo decir sin que me quede nada por dentro. ¿Ok? En el caso de los niños con TDAH, sobre todo en los casos de tipo mixto, es decir, aquellos niños que tienen un fuerte componente de hiperactividad y de impulsividad, que inclusive atenta contra su seguridad personal, física. Yo tuve pacientes que intentaban tirarse de la ventana del colegio en donde estaba. Entonces, ¿por qué? Porque por esos altos niveles de impulsividad que eran incontrolables. Y la única manera de llegar a controlarlo era con medicación, con fármaco. La terapia farmacológica, en el caso de los niños con TDAH, es una de las dos terapias hasta ahora con evidencia científica. Es la terapia farmacológica y la terapia cognitivo-conductual. Más nada. De resto, son terapias alternativas. ¿Ok?
alternativas que hasta ahora, hasta hoy, no cuentan con una evidencia científica tipo A. ¿Ok? Entonces, en este momento se está estudiando en los casos de los niños con TDAH el uso del omega 3, ¿ok? Pero no tiene hasta ahora una evidencia científica. Entonces, eso es importante, que si nosotros tenemos esas dos herramientas que tienen una evidencia científica, vamos a utilizarlas bien, ¿ok? Entonces, como dijo la doctora Yesenia, nosotros tenemos que utilizar un tratamiento farmacológico para bloquear todo ese exceso de actividad que tiene cierta conducta, para poder trabajar con él. Yo no sé si ustedes han visto cómo llega un niño con TDAH, por ejemplo, o un niño que tenga TEA, que esté asociado a un TDAH que se da con bastante frecuencia, ¿ok? ¿Cómo llega a un consultorio un niño con un TDAH y con un TEA que tenga un alto nivel de impulsividad y de hiperactividad? Llega destruyendo todo el consultorio. O sea, no es capaz de quedarse en cuatro paredes. Es imposible trabajar con un niño así. Imposible, imposible. Y pasan meses y meses y no puedes trabajar, no puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque no están dadas las condiciones. Entonces hay que centrar un poquito a este niñito con tratamiento farmacológico adecuado. Por supuesto, estoy de acuerdo con lo que dice la doctora Yesenia con relación a la risperidona, que se usa mucho en estos casos, que se tiene que usar por los niños un poco más grandes. Pero siempre hay que ir ajustando la dosis. Por eso es que las consultas no pueden ser cada año. Consultas por ejemplo, las consultas de terapia de conducta tienen que ser todas las semanas mínimo. Entonces, tú allí vas evaluando el comportamiento de este niño y la dosis que está recibiendo. Y hay que darle tiempo al tiempo también. Entonces, para que un tratamiento, como dice la doctora, dice el match ese que van a hacer entre el fármaco, la terapia cognitivo-conductual, para que ese match funcione, se necesita tiempo y paciencia. Lo que yo siempre le digo a los pacientes, hay que tener paciencia, paciencia y más paciencia. Con eso vamos a resolver todo. Y por supuesto, tenemos que ir a los especialistas que nos brinden la atención adecuada, que nos acompañen en todo ese proceso, porque esto es un proceso, esto es una carrera de larga distancia, esto no es una carrera de 100 metros, no, esto es un proceso largo que dura años. Yo todavía sigo atendiendo pacientes míos, ahora lo hago online, que tengo desde hace años, porque eso no se cura con una pastilla. Es decir, eso se trata, se mejoran los síntomas, pero se necesita mucho tiempo, mucha paciencia, mucho trabajo conjunto, la familia, el especialista y la escuela. Esos son los tres pilares fundamentales en la intervención de un niño con TDAH o con TEA. Bueno, está totalmente claro, está clarísimo. Está clarísimo. Yo tomé unos apuntes por aquí para resaltar lo que ustedes han explicado. No sé si el doctor Jesús quiere aportar algo. Y Darling y Nelly, si quieren hacer alguna pregunta, tienen la oportunidad. A ver. Doctor, con respecto a lo que acaba de decir, el TDA y el TDAH es una condición de vida. Es Es una una condición de vida. condición, y al Entonces, igual que el autismo. Esto no es que se va a curar, es una condición de por vida. Y al ser una condición de por vida, doctor, justamente una de las cosas con las que más me quedé, que son de vital importancia para mí, es que son ustedes los médicos especialistas, neurólogos, corríjame, los que tienen que dar el diagnóstico de TDA y TDAH. bueno, el diagnóstico de TDAH lo debe hacer primero un médico, ¿no? Este médico debe ser un especialista, un neuropediatra, por ejemplo, o un psiquiatra infanto-juvenil, ¿no? Entonces, hasta ahora son los médicos adecuados. Aquí en España,
los pediatras con entrenamiento en TDAH, con entrenamiento, es decir, que hacen un curso, una especialización, pueden también hacer el diagnóstico de TDAH acá en España. Perfecto, esto para que quede Ah, claro para las personas que van a ver el video Sí. y quede como mayor concepto, aprendizaje. Y con la doctora Yesenia, el sistema gastrointestinal, doctora, ¿está bien dicho? sí, Sí, es de suma relevancia para el autismo y para tomar en cuenta la medicación. sí. A ver, complementando lo que bien dice el doctor Eduardo, sí, obviamente tiene que ser, y hago mucho énfasis también en ese punto, porque tienen que ser médicos que se especialicen, porque todavía los pensum de medicina no se han Hombre, qué modificado como tontería. para que se pueda, o sea, para que tengamos esos puntos, gracias a Dios en Ujú, España ya lo están adquiriendo un poco más, pero por ejemplo, TDAH o autismo de forma exclusiva, no hay un posgrado todavía que lo determine. Y lo que sí también a veces es bueno en algunos casos complementar, porque por supuesto el diagnóstico lo hace en ese caso el médico, pero sobre todo, bueno, tanto en TDAH como con autismo también, a veces, o la gran mayoría de las veces, unir psicólogos a la ecuación, pero ujú, no tanto para consolidar, sino que a través de pruebas que ellos ejecutan, ujú, podemos ver entonces dónde están las debilidades y las fortalezas. ¿Ok? ujú, Y no es una prueba única, o sea, no estoy hablando de que, bueno, porque generalmente a veces solo mandan helados, que es una prueba psicológica que se realiza para hacer diagnóstico de autismo específicamente, ujú, sino que se tiene que reunir una serie de pruebas psicológicas para que tú puedas entonces demostrar dónde están las debilidades y las fortalezas del paciente en ese momento, para que tú puedas entonces ejecutar un plan de acción, ¿ya? Y también ese psicólogo tiene que estar especializado porque ellos tampoco reciben una educación o un semestre o un año exclusivo para estas condiciones, ¿vale? Ahora, sí, para mí es fundamental el tracto gastrointestinal, por eso es que ya también está surgiendo tanta evidencia de todo lo que es el eje microbiota intestino-cerebro. El mundo de la microbiota ujú, ahorita está muy en tendencia desde el punto de vista médico, algo que ha venido hablándose desde los años 70, pero ujú, ¿por qué estamos viendo tanto boom en la actualidad? Por ese vínculo que existe, no solamente con el cerebro, sino el fuerte vínculo que hay del tracto gastrointestinal con el sistema inmune, porque casi que es una relación de madre-hijo en gestación. ujú. Por eso que muchas personas, este, incluso lo vimos un poco durante la pandemia, que si las vitaminas y las cosas. Entonces, sí, porque hay que dar cierta indemnidad o porque tenemos que darle énfasis un poco a lo gastrointestinal, porque allí también es que se van a absorber los medicamentos que le estamos brindando al paciente. Exactamente, Y este mundo de la microbiota, que ahora estamos viendo, primero, las investigaciones van a 3.000 por hora, que a veces no se compaginan con las publicaciones, que a veces no se compaginan con las alternativas terapéuticas, o, bueno, no vamos a decir farmacológicas, sino medicamentosas, es decir, probióticos, prebióticos, etcétera. O sea, están en líneas allí todavía tratando de compaginarse, pero sí, porque tampoco podemos olvidar los médicos que tenemos neuronas en el intestino, por supuesto, no son similares a las que existen en el cerebro, pero sí tenemos un equivalente, o incluso podemos hablar un poquito más de las que existen, de la cantidad de neuronas que existen en la médula espinal. Entonces tampoco es una cifra para desconsiderar. Entonces, sí, perdón, y sí, que ahora se, ajá, se le llama al intestino el segundo cerebro. exacto. Y si nos vamos a embriología, mi querido Doc, sabemos que embriológicamente incluso tracto gastrointestinal está ahí de la par, cuando eso no es el Antes, primero. ¿Ok? exactamente, exactamente. Entonces, claro, tomar esto en cuenta para nosotros es fundamental porque esos microorganismos también interceden mucho en lo que es el proceso de digestión. Sabemos que el cerebro es un gran demandante, es uno de los principales demandantes de nutrientes, pero también es sensible a toxinas. Antes nos vendieron un poco que nosotros tenemos una barrera hematoencefálica que sí, en efecto nos protege, pero ya Que la la evidencia tenemos. nos está dando luces de que, oye, no es una cosa de titanio lo que tenemos allí, es algo que se puede permeabilizar y que también es sensible a toxinas. Y entonces existe esa conexión más allá de un par craneal, que es el nervio vago, que puede entonces influir significativamente en eso. Y también aquí enfatizar, porque en el tracto gastrointestinal hay un neurotransmisor, para que los papás entiendan. Neurotransmisor son esas sustancias químicas que van a mediar en ciertos procesos, ya sea de ánimo, de atención, de alerta,
de tristeza, de depresión, ¿sí? Uno de los que más se nombra, incluso de los principales fármacos que se usa tanto en TDAH como en autismo, muchos están vinculados a la serotonina, ¿ya? Ujú. La serotonina, un 90% de ella se produce en el intestino, por eso tenemos relevancia con este neurotransmisor. No toda pasa al cerebro, pero sí su precursor. A lo que voy para tratarlo de hablar un poquito más sencillo. Este neurotransmisor media en muchos procesos de ánimo, de atención, de regular el humor, ¿sí? Por eso es que muchos de estos fármacos son inhibidores de la recaptación de serotonina, casi todos los Exacto. que se usan en esta esfera, ¿ya? Entonces, si también tenemos otro órgano distinto al cerebro que tiene un rol con ese neurotransmisor, fíjense que también entonces empieza a cobrar cierto nivel de importancia. Por eso que tenemos que ver que ese tracto esté indemne, que esos microorganismos estén en balance, porque cuando ellos están en balance, también son capaces de sintetizar, ayudarnos a sintetizar vitaminas muy claves, sobre todo muchas del complejo B, que también existe evidencia de la importancia de las vitaminas del grupo B. Hay más trabajo, sobre todo con la B6, con la B12, con la B3, que Ujú. si estas no están llegando en suficiente cuantía al cerebro, pues podemos tener un traspiés o lo que podría, para que los papás nos entiendan un poquito como una deficiencia, porque son nutrientes importantes y si no me están llegando, probablemente la conexión se me dan ciertos cortocircuitos, por decirlo de alguna forma. Entonces, fíjense, ya lo estamos viendo entonces, la importancia del tracto gastrointestinal primero, porque es por ahí que se absorbe el medicamento. Si está inflamado, si está hiperpermeable, si no está dándose un proceso adecuado de absorción, ya ahí tenemos un sesgo ya de por sí en la medicación. Lo otro es que si entonces yo estoy teniendo una fuga de vitaminas y de nutrientes que son claves, entonces ahí también tenemos otro efecto Efecto. protagónico. Y que estos microorganismos, que es todo este mundo de la microbiota, de la disbiosis, etcétera, eh, estas toxinas que ellos a veces son capaces de producir, que coexisten dentro de nosotros, muchas pueden llegar al cerebro porque, como digo, esa barrera que nos protege no es tan fuerte. Ella trata y lo hace por mucho tiempo, pero bueno, cuando ya la larga data de algunos cambios, pues la llevan a que no sea tan fuerte y esas toxinas empiezan a llegar, entonces ahí es donde tenemos que el sistema inmune, por el vínculo con el tracto gastrointestinal, también se vuelve protagónico acá, porque si él está muy reactivo, tratando de subsanar o desencadenar, o sea, porque allí existe un proceso inflamatorio, y es por eso que también tenemos pacientes que se enferman a cada rato, entonces un proceso respiratorio, por eso es que hoy en día estamos viendo mucho que los inmunólogos también están asociando dentro de sus pruebas de alergia no solamente lo ambiental, sino lo alimentario, porque ya Exacto. también tenemos que tomar en cuenta que los alimentos que consumimos hoy en día no son los mismos de hace 20, 30 años. Han venido sufriendo ciertos cambios. Sin embargo, tampoco podemos satanizar todo, tampoco podemos hacer generalizaciones. Estos son temas también controversiales porque sí Sí. son delicados, porque estamos hablando de proteínas, estamos hablando de alimentos. Entonces, ¿sabes? Es verlo todo con cautela, es contemplarlo, porque la invitación es a contemplarlo, porque la evidencia está surgiendo y es nosotros ir trabajando en conjunto para poder visualizar esto como médicos que son y ayudar al paciente, porque esto todo, al final todo suma. Entonces, Sí, sí. esto es importante pues considerarlo. Sí, ¿Eduardo? totalmente de acuerdo con la doctora Yesenia, de verdad que la felicito por toda esta explicación. Y una cosita pequeña con relación a la barrera hematoencefálica que me parece muy interesante, que, que, que sí existe y que sí funciona, pero que en el caso de niños y de adolescentes está en formación. Y de hecho, por esa misma formación en que está, es que en este momento, cosa que no se hacía antes, por ejemplo, antes se decía que la marihuana no llegaba al cerebro, Ujú, pero resulta que en este momento sí, porque si un niño o un adolescente consume marihuana, eso llega directamente a su cerebro porque pasa por la barrera hematoencefálica, es decir, aquellas membranas que protegen al cerebro de todo lo que le llega. Y entonces eso es muy importante y eso pasa con muchísimas toxinas que antes no se conocían que pasaban a través de la barrera hematoencefálica. Hola, buenas tardes. Hola, buenas Doctor tardes. Hernández, ¿cómo Buenas está? tardes, doctor hola, Jesús. Buenas, muy Bienvenido. amable. Gracias, un gracias. placer. Un placer.
muy interesante escucharlo, realmente muy nutritivo lo que están hablando el día de hoy. Y realmente quería hacer, bueno, es como complementarlo o afianzar lo que ustedes están diciendo, ¿no? Sobre todo esta parte que es bien importante que los diagnósticos, ya sea de TDAH o del trastorno del autismo, pues sea realizado por el profesional adecuado y especializado en el área. Muchas veces esto es una controversia que hay inclusive y preguntas que te dicen que si el pediatra, en mi caso, nosotros no hacemos el diagnóstico de autismo. No, nosotros podemos sospechar, podemos tener un diagnóstico presuntivo por la parte, lo que estamos viendo, por la observación que estamos haciendo, pero quien realiza el diagnóstico de autismo tiene que quedar muy claro, tiene que ser persona especializada en neuropediatra, el psicólogo, el psiquiatra, porque eso también hay que tomarlo en cuenta. También eso hay como diferencias de opiniones que muchos te dicen que no, que el psicólogo no, que el psiquiatra sí, pero hay que ver que hay psicólogos y psiquiatras con una capacitación bien importante formado para diagnosticar, tratar y hacer el seguimiento de los pacientes con autismo. Entonces es bien importante. Lo segundo es que cuando nosotros sospechamos un diagnóstico de lo que estamos hablando, nosotros no podemos ser como unísolo, o sea, manejarme yo solamente con ese paciente, sino tiene que ser con un equipo multidisciplinario. Yo tengo que tener, como dicen, el apoyo del psicólogo, del psicopedagogo, Ujú. del terapeuta ocupacional, del psiquiatra, incluso de neuropediatra también, porque es que no podemos trabajar de una manera aislada. Inclusive tengo ya la experiencia que hasta del trabajador social se está incorporando al equipo de trabajo porque es Sí, que nosotros necesitamos conocer ese ambiente donde está el niño, en donde se desenvuelve, ¿verdad? Y quién mejor que un trabajador social para hacerlo, para hacer ese estudio minucioso de qué es lo que está pasando. Entonces, en ese sentido, yo lo que quiero llamar la atención es que realmente nosotros podemos trabajar de manera aislada, sino siempre en conjunto. Ahora bien, otra cosa que se establece y ahí es como la lucha, ¿no? Como digo yo, la lucha por es quién lleva el caso. Pues mira, Ujú. yo siempre parto de que nace el diagnóstico original, tiene que ser el psiquiatra, tiene que ser el psicólogo o el neuropediatra, ¿no? Quizá el pediatra ya viéndome de este lado, yo lo que hago es como un monitoreo como para ver por cómo van las cosas, ¿no? Y si hay, porque muchas veces pasa así, porque nosotros los pediatras somos como el amigo de mamá, el amigo de papá y siempre están contándonos todo. Y entonces, ¿quién mejor que nosotros ver, "Mira, algo está pasando aquí, algo no me está cuadrando, déjame comunicarme con el equipo multidisciplinario"? Otro aspecto importante que nombró la autora Yesenia, que para mí es como algo fascinante, es el estudio de la microbiota. Yo soy así Sí. como que adicto, ¿será? Vamos a llamarlo así. Este, porque es que esto en los últimos años dio un vuelco tan importante que nadie nos imaginábamos qué tan valiosa es la microbiota. Y en estos pacientes, pues lamentándonos mucho cuando nos llega a nosotros el desastre que hay en la microbiota, o sea, la disbiosis que hay en el Dantesco. proceso inflamatorio es enorme. Que ese es un caso, porque ahí viene, como dice, las barreras que nos suman. Uno, primero, la resistencia de los padres a aceptar el diagnóstico. Y en esos pasatiempos van donde Yesenia, van donde Eduardo, van donde Jesús Rojas, buscando lo que ellos quieren escuchar, que no es autismo. ¿Ok? Por fin, cuando aceptan el diagnóstico, ok, vamos a comenzar. Cuando nos llega a nosotros, ok, por lo menos la parte nutricional está hecha un desastre. Entonces, para poder hacer cualquier tipo de intervención, y como decía el doctor Eduardo, si tú vas a intervenir a un paciente que realmente tiene toda esta cantidad de desequilibrio en diferentes sistemas, pues mira, no habrá medicamento, no habrá terapia, no habrá intervención que nos sirva porque no va a tener ningún resultado. Por eso, en los últimos tiempos, la parte nutricional del niño con autismo ha tomado relevancia y cada día, y precisamente porque con el proceso de nutrición, la alimentación, está muy relacionado con realmente con lo que tenemos en la microbiota. Y si nosotros hacemos intervenciones de este tipo, yo creo que vamos a garantizar mucho lo que nosotros queremos, que estos niños puedan desenvolverse en este mundo que es tan difícil para ellos, ¿verdad? Pero si nosotros no los ayudamos, realmente no vamos a hacer nada.
muy valioso, doctora Yesenia, lo que te ha dicho, Ujú. no, y es el que hacer todos los días y algo que a mí no me preocupa, sino que es increíble que uno no terminaba de leer algo cuando está Sí. apareciendo otro. Entonces, recientemente hice una revisión, creo que fueron 200, 300 artículos, ninguno concluyente a la hora de la verdad, muchos muy importantes, porque esa es otra cosa, lo que dice el doctor Eduardo en su estudio, Ujú. ok, perfecto, pero luego llega la doctora Yesenia y hace otro estudio que dice, ajá, ¿y con quién me quedo? O sea, es algo, entonces uno tiene que estar compaginando y una cosa importante, individualizar al paciente, porque Ujú. estos estudios nos arrojan a nosotros datos bien importantes, pero Sí. son muchas veces generalidades, entonces nosotros tenemos que saber hacia dónde enfocarnos en cada paciente. Bueno, me disculpa lo largo, sé que ustedes son los Ujú. invitados hoy desde Limar, pero realmente he disfrutado mucho sus aportes y bueno, por acá sigo escuchando y bueno, atenta a cualquier tipo de pregunta y bueno, con mucho gusto por acá. ¿Ok? Muchas gracias, doctor. Sí, Sí, gracias. totalmente de acuerdo con el doctor, por supuesto. Y sobre todo me quedo con lo último que hay que individualizar al paciente. Eso es muy importante. Porque si bien es muy importante la microbiota en este momento, pero como dice el doctor, y yo lo he leído muchísimas veces, muchísimos estudios uno está en contra del otro. Y no existe hasta este momento una evidencia científica tipo A. No existe. No existe. Entonces, es un tema muy complejo, es un tema muy difícil, pero yo creo que vamos hacia eso, ¿no? No, y también considerar, bueno, a los colegas que tengo acá, que nos tocó un cambio de era, chicos. O sea, nos Exactamente. tocó un cambio de era Ujú. donde sabemos que estamos en un, por ejemplo, yo tengo data para hacer trabajos de investigación larguísimos, pero no me da el tiempo. O sea, Ujú. es una cosa que a veces uno está tan investido y que hoy en día sabemos que no es lo mismo hacer un trabajo de investigación, porque hacerlo uno solito, o sea, a Claro. veces los financiamientos no es lo mismo, los tiempos no es lo mismo. Y por eso nos tocó un cambio de era y ser nosotros agentes de cambio es clave, fomentar, porque yo considero, o sea, si me preguntan, yo soy de las partidarias que el director de orquesta en la parte infantil tiene que ser el pediatra, pero el Exacto. pediatra tiene Yo que también. entrenarse. Yo también. ¿Me explico? Y claro, o sea, yo soy foniatra, o sea, yo soy especialista en parte de la comunicación, pero era tanto lo que veía en autismo y en TDAH que algo pasaba, que había diferencias, que me dije, ya, aquí tiene que haber algo más. Y ahí empecé todo este camino. Después, bueno, medicina integrativa, medicina ortomolecular, microbiota, especialización psicoeducativa, etcétera, que me ha ido descubriendo eso. Entonces, creo que nosotros como agentes de cambio, como esta generación que le tocó este cambio, porque de verdad nos tocó un cambio muy rápido, porque lo que está pasando con los estudios nos está pasando en el día a día, chicos. Ujú. Y fomentar ese cambio desde la raíz de formación es clave para poder hacer este trabajo en conjunto, como bien expresa el doctor Jesús, Sí, que es clave, porque sí. también esa parte de que a veces nuestros egos, bueno, o nosotros hablamos de gremio médico porque es lo que somos, ¿no? Pero sabemos que pasa en otros rubros, pero nos está llevando, este cambio de era nos está llevando a hacer un trabajo colaborativo, a contemplar todas estas nuevas vertientes, pero eso, desde la individualidad y desde esa visión acuciosa que la ciencia nos hace tener como científicos que somos. Sí, yo pienso igual, pienso, bueno, como pediatra pienso que el especialista más importante en la vida de todo niño, inclusive de todo adolescente, es el pediatra. ¿Sí? Porque es el que más tiempo pasa con el niño, lo conoce a lo largo de toda su vida, conoce la familia, conoce la escuela, conoce toda la vida de este niño. Entonces, debe haber una buena relación de este pediatra con el niño y de este pediatra con la familia, porque es la manera de poder el pediatra enterarse de lo que está pasando. Entonces, si yo, papá, me siento cómodo con el pediatra o con la pediatra que me está viendo, eso es un canal de, digamos, comunicación abierto que yo tengo con el pediatra y permite que yo le cuente todo lo que pienso. Fíjate que hay una cosa que es muy lamentable cuando yo hago las consultas de terapia cognitiva conductual. Te puedo decir, sin que me quede duda, que alrededor de más del 90% de los padres no conocen a sus hijos. No los conocen.
O sea, yo cuando hago las historias clínicas, cuando hago las entrevistas a los niños solos y les muestro a los padres lo que ellos dicen de ellos mismos, de sus padres, de sus maestras, de sus compañeros de clase, no tiene nada que ver con la visión que tenían los padres. Y esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque la dinámica que está diciendo la doctora Yesenia de la vida actual no nos permite relacionarnos bien en la casa. No nos permite conversar de temas, cualquier tema, con los niños, no, porque cada quien está en lo suyo. Entonces, el niño está en el videojuego, el padre está en la computadora, la madre está cocinando. O sea, no permite esa dinámica familiar para que los padres se enteren de lo que piensa su hijo, de lo que le gusta a su hijo, de lo que no le gusta a su hijo, de lo que le está pasando a su hijo, de cuáles son los conflictos que tiene su hijo. Nadie lo sabe. Entonces yo te digo, el 90%, y me quedo corto, de los padres que yo he tenido en estos 20 años de trabajo como terapeuta, no conocen a sus hijos. Eso que está diciendo el doctor Eduardo es tan cierto y algo Sí, preocupante, sobre todo en la actualidad, sí. ¿no? Ujú, Porque si nosotros hacemos como una lista y empezamos a hacer los checklists, ¿no? A ujú, ver qué vamos a ir solucionando o que se va agregando a esta lista, es que, mira, es un caso, acaba de nombrar algo muy importante que es las benditas pantallas. Yo vengo siendo, como dice, y Delimar lo sabe, como una guerra contra las, y buscando para que ver si esta epidemia, porque para mí una epidemia lo de las pantallas y lo que ujú, está creando a nivel mundial es alarmante. Ojo, y no estamos hablando solamente de los efectos que sabemos que hay en los niños, en los adolescentes, también en nosotros los adultos, que tenemos que hacer como un clic y una autoevaluación para que ujú, esto no siga comprometiendo. Pero en el caso que nos ocupa en los niños, bueno, te imaginas, un niño que tenga problemas por el autismo, y más encima tiene una adicción, porque lo he visto a las pantallas, al igual que el grupo familiar, entonces la intervención se hace mucho más difícil, como dice Eduardo, los padres no se enteran, no saben lo que están investigando los muchachos por ahí, lo que están viendo, qué tipo de contenido están viendo esos niños, si es el adecuado. El compartir en una mesa se ha vuelto prácticamente es ujú. algo como individualizado, o sea, tú comes solo con el teléfono aquí al lado y así todo el mundo. Lo vemos en los restaurantes muchas veces, cuando uno va, si yo voy a compartir con ustedes cuatro aquí o con todos los que estamos aquí, es para compartir, hablar y no para estar en esta situación, que es lo que tú ves en los restaurantes, y sí, vamos a poner el teléfono en la mesa, vamos a disfrutar un poco de estas cosas. Bueno, yo Entonces, te acepto la invitación, pero es que estamos lejos. sí, sí, oye, un Pues ni pequeño hablar detalle yo. más. Dónde está Yesenia? En Caracas, Ay, bueno, yo soy venezolano, vivo actualmente en en Calgary, Canadá. Canadá, y Eduardo creo que está en España, si no me Sí, equivoco. Sí, sí, Exacto, sí. imagínate. Bueno, al ladito estamos cada uno. cerquita. Pero entonces, bueno, eso es una cosa que se ve mucho. Entonces, bueno, ahí tenemos que trabajar también en esto, lo que está pasando. Yo me horrorizo cada vez cuando veo el cochecito del chamo con su tablet, con su Ujú. teléfono. Estamos hablando de un niño que ni siquiera llega al año, ¿ok? Y ya sabemos las consecuencias que se están presentando por eso, ¿ok? Entonces, recientemente, creo que anteayer o ayer publiqué en mi historia a un video que vi de tres niños o sea, peleándose por una tablet, ¿ok? Y como uno de ellos, aunque el más pequeño, le da como dice un empujón y lo tira al suelo. Entonces, y que estamos hablando que yo creo que esos niños llegan en más grandecito, 4 años, 3, 4 años y de pequeñito de meses. ¿Ok? Entonces lo publiqué porque es que a veces creamos un poquito más de conciencia. Entonces, bueno, mire, es un mundo muy complejo, nos toca que Ujú. batallar mucho con muchos aspectos Ujú. cuando estamos hablando de autismo, de TDAH y cualquier otro tipo de trastorno en el desarrollo. Mira, la batalla es muy, muy difícil en estos tiempos. Tenemos que unirnos en actividades como la que hace el IMAR y hacemos todo y cada uno en nuestros lados para seguir, como dice, enseñando. Pues yo creo que aquí está la falla. Entre más nosotros enseñemos, entre más nosotros hablemos de esto, ok, que casi nadie habla. Y Eduardo, tú lo ves, ¿sabes? Por lo menos en el área pediátrica,
Que no Ujú, es que no sean importantes las vacunas, por supuesto que son importantes, lo sabemos, no es que sea importante la diabetes, que sea importante una serie de patologías pediátricas, pero es que nadie te habla de autismo. Y nosotros los pediatras tenemos que estar muy atentos a eso, porque a nosotros es cuando es la puerta de entrada, a nosotros primero. Y muchas veces, es más, el personal docente, que es otra cosa que yo también me gusta mucho, aparte de la inclusión educativa, ujú. lo primero que hace es a mamá, el docente llama a mamá, llama a papá, mira, aquí está pasando algo, llévalo para el pediatra. Sí. Es lo primero que está pasando. Entonces, es lo que te digo, tenemos que seguir trabajando y enseñando mucho para que las personas, tanto los no profesionales como los padres y los representantes, se enteren de lo que está pasando cada día dentro de lo que son los trastornos de neurodesarrollo. Sí, bueno, yo no pienso igual que tú del personal docente, ¿no? Porque la experiencia que yo tuve es al contrario. Es decir, sí, no todos, por supuesto, pero en muchos casos las maestras que detectaban que pasaba algo que no iba acorde con la edad del niño desde el punto de vista académico, ¿sí? Lo primero que hacían era lo mandaban con la psicopedagoga del colegio, ¿ok? Y ahí pasaba tiempo. Cuando veían que la cosa no funcionaba, venía la psicóloga del colegio y ahí pasaba tiempo. Y luego a alguien se le ocurría y lo mandaban al pediatra, pero ya había pasado un año mínimo. Wow. Entonces, un año perdido de ese niñito, un año perdido. Entonces, yo creo que si todo el mundo haría como está diciendo el doctor Rojas, cualquier cosa que detecto en un niño, llévalo al pediatra. Y el pediatra se encargará. Si no lo puede resolver él o no lo puede diagnosticar, el pediatra lo va a Eso, derivar al que puede. Pero eso. siempre tiene que ser enviado al pediatra. Siempre. Y hoy en día tenemos que también estar conscientes que, a ver, cuando estamos, porque por eso también creo que los trastornos de neurodesarrollo, como el autismo, como el TDAH, nos están llevando a la reflexión de que bueno, yo lo publiqué incluso en uno de mis posts, hay cosas en las que se debe esperar, oye, venga, pero hay otras que no, Hay me otras que explico. no. Claro, O sea, hay hitos que sabemos que se van dando en determinada instancia, que no claro, podemos claro. considerar igual a un niño que nació a término, a un pretérmino, o sea, sí que hay muchas variables a considerar, pero que no podemos casi todo, ¿sabes? Hay que esperar, no, que Totalmente. espere. No, 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 pero es que bueno, tiene 2 años y medio, tiene 5 años y no habla. No, 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 eso es porque es primogénito y es varoncito. O sea, ya va. Ahí no Sí. se están estimulando una gran cantidad de neuronas y sabemos lo Ujú. complicado que es el lenguaje, sobre todo Exactamente. eso exponente expresivo oral espontáneo, que requiere cualquier cantidad de circuitos neuronales síncronos para que se pueda ejecutar. Entonces, es considerar eso y bueno, rescatando un poquito lo que decían de las pantallas, más allá de la parte social, la influencia de las ondas electromagnéticas como aspecto epigenético que también Ujú. tenemos que ponerlo en la mesa. O sea, es ir considerando todo eso. Es cierto, Eduardo, lo que dices, que bueno, que la evidencia quizás no sea tan notoria, pero tampoco es para descartarla, es No, para no, no, incluso no, no, para nada. empatizarla, es para tenerlo allí y nosotros como médicos, sobre todo en este proceso de individualización, contemplarlos todos y ayudarnos a que esos estudios puedan ir surgiendo, porque es lo que te digo, o sea, creo que es esto, este cambio de era que nos está Ujú. afectando tanto Sí, sí, y también en hacer demostraciones de esa evidencia científica, ¿no? sí. Pero qué chévere, Yo, chicos, qué divino hablar con ustedes. claro, yo no quería dejar pasar esto sin cerrar el tema, por ejemplo, con un mensaje a los padres. Es decir, los padres que reciban un diagnóstico de TEA, es decir, de un niño con autismo o de un niño con TDAH, eso no es el final, eso es el comienzo de una vida. Entonces, vamos a trabajar en conjunto con los que saben, vamos a poner de nuestra parte, ¿verdad? Para echar hacia adelante a este niño. Entiendo que eso es un proceso desde el punto de vista emocional para cada padre. Es muy complicado porque cada familia tiene sus propios códigos, es diferente para cada familia, Ujú. etcétera. Pero nos tocó. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, tenemos que trabajar con eso, con lo que tenemos, con los profesionales que nos van a ayudar a que ¿Y cuál es la idea de todo esto? Que el niño sea feliz. Eso es lo que estamos buscando. Que sea Calidad de vida. lo más feliz posible, que sea lo más autónomo posible,
que tenga calidad de vida, que se parezca más a un niño de su edad. Y ya está, eso es lo que nosotros buscamos. Pero eso es un proceso. Eso no es de un día. Eso es largo, complejo y en los casos de los niños con TEA y con TDAH, una cosa muy importante, se da un paso hacia adelante, dos para atrás, dos pasos hacia adelante, uno para atrás. Eso no es así, sino que eso es Ujú, así. ujú. Eso es Una muy montaña importante. rusa, Es una montaña rusa, exactamente. tanto para ellos como para nosotros, porque Exactamente, es totalmente, atinar desde las dos perspectivas y a totalmente, veces no es tan sencillo. Y bueno, que también totalmente. sepan, complementando lo que muy bien dice el doctor Eduardo, que hoy en día disponemos de una gran cantidad de herramientas, o Ujú, sea, de herramientas médicas, de herramientas terapéuticas, de herramientas nutricionales, que trabajadas todas en conjunto, por supuesto, van a ujú. crear un cambio, que por supuesto, sí, le va a brindar calidad de vida y que va quizás a necesitar acompañamientos. También Sí. desde el punto de vista profesional, que debemos capacitarnos, que tenemos que ser estos agentes de cambio. Y Ujú, ojo, mucho de esto viene dado por los padres, o sea, que al padre médico que le tocó, entonces impulsa esta parte de la investigación, al padre psicólogo que le tocó, va. Yo creo que ya tenemos que irnos engranando todos en sincronía de seguir sumando, de no ver todo como una sentencia, que diagnóstico no es pronóstico, que no podemos exacto. ver de que, bueno, bueno, esto es así, ya se quedó y no hay más nada que Ujú, hacer, que todos tenemos que fomentar y crear espacios de formación como estos, porque sí, en efecto, hay unos que tienen información, pero el digerirlo, el individualizarlo, amerita ayuda profesional porque usted no puede estar siguiendo una dieta o estar tomando un fármaco porque le funcionó al hijo de la vecina y usted ujú, no tiene asesoría porque quizás en su caso Sí. sea altamente contraproducente. Entonces, exacto. nosotros prepararnos, no es una sentencia, hay Ujú, muchas herramientas disponibles, incluso porque hay algunos que de una se van a las terapias alternativas. Ojo con eso, hay que estar pendiente porque como les digo, no todo exactamente. aplica, a veces hay una inversión Ujú. de tiempo y dinero y la cosa era tan simple como Y ir de desinflamando el esperanza, intestino, de una exacto, falsa ilusión. Y sí, fíjate y algo dando pie a ese intrusismo. Sí, doctor sí, Jesús. fíjate algo que dice la doctora Yesenia, que casualmente hablando de los mensajes para los padres, es una cosa que tenemos que hacer hincapié, porque ojalá fuera solamente la parte de medicina alternativa, sino son gurús Sí, del Gurús, autismo que no tienen ningún tipo de coach, formación, sino cuando mucho un cursito, no sé de dónde, ¿ok? E inventan cada cosa, porque, ojo, y no estamos hablando de manejo de autismo, sino para curar el ujú, autismo, ¿no? ujú, ujú, Inclusive hasta con sustancias que pueden ser tóxicas para los niños, ujú, ¿ok? ujú. Entonces, eso sí es un llamado a los papás, como también sumándome a lo que dice Eduardo, o nos sumando a lo que dijo Eduardo, que tienen que buscar personal profesional con experiencia e indaguen, porque no todo el que aparece en una red social, en un Instagram, en un ajá, Twitter, en un Facebook, es un profesional capacitado. Entonces, hay formas como averiguar. En esta época, como dice digital, uno puede entrar perfectamente a la página en cualquier en internet y saber quién es el doctor Eduardo, quién es la doctora Yesenia, de dónde viene, dónde es la formación, si somos pediatras, si somos, por en el caso de los pediatras venezolanos, si somos pediatras eh, activos de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Poricultura, si somos de otro tipo de academias también. Eso hay que indagarlo. Pero una persona que parece que dando, inclusive recientemente tuve que dar un comentario por el famoso eh, cloro que están recibiendo, indicando para los niños para curar el autismo. O sea, es algo totalmente, o sea, ilógico. O sea, tú tienes que ser muy tajante en esto y también educar a los pacientes o a los papás que no estén buscando información, personas realmente que no son profesionales dentro del área. Perfecto. Bueno, yo estoy totalmente emocionada, he sentido hasta ganas de llorar porque eh, se llega a lo más profundo de mi fibra como madre, lo que se está hablando. Yo tengo un sueño que es poner un granito de arena junto al granito de arena que me están aportando ustedes como profesionales que son al estar conmigo creando estos espacios de ser motivadores, de ser propulsores de una era digna. Estamos renaciendo y quiero que
entre todos creemos el inicio de una era digna para la infancia, para estos niños que están siendo diagnosticados de TDA, TDAH y autismo y cualquier otro diagnóstico más, para un llamado de conciencia a los padres, porque veo con muchísima preocupación y este es el propósito por el cual yo llamo a profesionales reconocidos como ustedes para que ustedes me acompañen y validen estos temas, porque veo padres que saben que sus niños tienen una condición especial, que saben que sus niños tienen una condición de por vida y no se paran, no quieren recapacitar, quieren solucionar las cosas con una tablet, con un teléfono, darle de comer al niño con el teléfono, salir a todas partes del niño con el teléfono, sabiendo que estamos creando espacios donde comunican y dan todas las orientaciones científicas del daño que le hace un teléfono móvil, una tablet a un niño menor de un año. Ya menor de un año, padres que no quieren aceptar el diagnóstico de autismo, que no quieren tratarse como a ellos mismos su duelo, su aceptación, reconocer que deben atenderse, reconocer de que el niño, si es tu prioridad, si es tu hijo, que debe ser tu prioridad, que debe ser el enfoque de tu atención para darle una calidad de vida, para darle una vida digna dentro de esta condición que es tan difícil para cualquier niño adaptarse a este mundo acelerado en el que estamos viviendo, donde los padres no tienen tiempo para atenderlos, para conocerlos, como dijeron ustedes anteriormente, para saber qué es lo que siente mi hijo, qué comunica mi hijo con estas emociones, qué me está diciendo mi hijo con esta conducta, y que un padre no se frene a preguntarse, a tener una conciencia, ¿qué estoy haciendo con mi hijo cuando trabajo todo el día y las pocas horas que me quedan ni siquiera sé qué es lo que mi niño está sintiendo, qué está viviendo, qué le están dando? Esto es muy preocupante para mí. Esto me toca la fibra más profunda de mi corazón y esto es un llamado a los padres a que por favor, yo siempre los estoy defendiendo. El doctor Jesús lo sabe, siempre los estoy defendiendo, siempre estoy proclamando que el mejor especialista somos los padres. ¿Pero por qué? Porque nosotros somos los que convivimos el día a día con nuestros niños. Un doctor, un especialista lo tiene unos 45 minutos cada 2 veces al mes, cuando mucho, cuando requiere mayor atención un poco más, pero nosotros somos los que debemos estar allí observando, dedicándonos. Un teléfono no es un sustituto de una mamá. Un portátil no es un sustituto de un padre para educar, para dar los valores, para dar el amor. Aquí lo que verdaderamente sana y lo que yo siempre estoy dando como testimonio mío de mi vida, de mi experiencia personal, es el amor, la dedicación que le des como madre. Y para eso párate un poco, frénate un poco, capacítate con este tipo de entrenamientos gratuitos que no te están costando nada y que te están dando todos los recursos para que tú seas un padre de calidad, una madre de calidad. ¿Qué es la prioridad para ti? ¿Qué es la vida que le quieres dar a este niño que va a tener que llegar a una etapa de su vida adulta y que pueda tener los recursos para valerse dentro de sus capacidades de una manera autónoma? Eso es lo que esperamos todos. Para eso, esto es un equipo multidisciplinario. Entonces, a estos padres que por favor reconozcan en la medida de lo que están haciendo, lo que pueden mejorar, estas capacitaciones, por favor, que las aprovechen. Esto es un regalo para crear esta nueva era digna hacia la infancia y a la protección de los niños, porque de aquí vienen las consecuencias hacia la adolescencia. Entonces ahí es donde nos Ujú. preguntamos, ¿por qué mi hijo adolescente con este tipo de rabietas, de lo que se le llama rebelde sin causa? No, 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 rebelde sin causa. Revísate cómo ha sido tu educación como padre. Entonces, yo siempre digo, nunca podemos dar lo que no tenemos. Señores, si no tuvimos una infancia bien adecuada, con padres que nos educaron, que nos dieron todos nuestros recursos, por favor, podemos hacernos, capacitarnos para dársela a nuestros hijos. Entonces, sin más preámbulos, sin más palabras
que decir, agradecerles a ustedes, doctores, doctor Jesús, doctor Eduardo y doctora Yesenia, por compartirnos este momento tan educativo, tan rico, lleno de herramientas para que los padres aprovechen las redes sociales en lo que puede darle utilidad, en lo que puede darle beneficios a ellos y a sus niños, y que principalmente que Dios les siga bendiciendo, como siempre les digo, con vida, con salud, para que ustedes continúen con su labor humanitaria, dedicados a los padres, dedicados a los niños, como lo hacen con tanto esmero, dedicación y entrega. Bueno, Ay, Muchísimas amén. gracias por haber Amén. estado aquí. Gracias a ti por la invitación. Encantado de verte, Yesenia, después de tantos años. Un besote grande y encantado de conocer al doctor Jesús Rojas. Mucho bueno, gusto. igualmente. Igualmente por acá, Eduardo, un gustazo haberte visto, haber compartido este espacio contigo, también haber conocido al doctor Jesús. Bueno, por acá, los padres interesados, bueno, saben que somos venezolanos, pero bueno, hoy en día las consultas online pueden sumar mucho en los Sí. casos. Bueno, mis redes sociales, para que lo tengan por allí, en casi todas, en Instagram, es doctora, o sea, doctora abreviado DRA. Yesenia Serrano. También por allí hay información para la consulta. Y bueno, también creo que todos estamos de alguna u otra forma activos para dar videos instructivos, para dar información a partir de los videos y de esas publicaciones que hacemos. Y bueno, ahí me pueden conseguir el doctor Eduardo, si no me recuerdo mal, es doctor, o sea, doctor abreviado Punto. dr.eduardo.pediatra. Perfecto. Thank you. Ajá. Y Pero el el doctor doctor Rojas sí Jesús, no me lo sé. y el doctor Jesús también, doctor abreviado punto Jesús Rojas, guión abajo, pediatra. Son sus Sí, por ahí. cuentas para que los puedan buscar, conectar con ellos y solicitarle cualquier tipo de consulta. Perfecto. Muchas gracias y feliz noche para todos. Bueno, Así gracias, es. fue un placer, mucho gusto, doctor Eduardo, doctora Yesenia, y seguro nos vamos a estar viendo en las redes de alguna u otra forma. Si Dios quiere. Bueno, muy Así es. amable, qué bueno, gracias. Chao. Y a todos los que participaron, gracias por estar acá. Gracias a los participantes. Violeta, gracias, Giovanni y Daliri. Quiero tomar una foto de captura, por favor, para compartirlo en las Ok. redes. Si me regalan una sonrisa. Ay. Doctor, salió justamente quitándose los auriculares. Lo voy a hacer de nuevo, perdone. Perfecta. La estaré compartiendo también con ustedes a sus contactos personales. Un fuerte abrazo Perfecto. y Gracias. bendiciones en abundancia. Chao. Amén. Bye, bye. Encantada y muchísimas gracias. A ti. Gracias, Yesenia.